Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a todos los padres. Este día me impresioné, dije yo, bueno, le voy a predicar a las hermanas, pero parece que sí hay padres a quien predicarles este día. Hay muchos. Y gloria a Dios porque el Día del Padre es un tiempo precioso que se ocupa siempre. Algunos dicen no igual como el de la madre, pero de todas maneras Dios nos dio a cada uno un lugar especial y nos hizo de acuerdo a su voluntad para que fungiéramos de acuerdo a como Él quiere. Algunos han distorsionado el plan de Dios y su función como hombres del hogar, pero obviamente, hermanas, no somos todos los hombres. Hay hombres todavía que son firmes y hombres de Dios todavía. ¿Cuántos saben eso? Sí, porque en el mundo allá usted oye, todas las mujeres son iguales, no, y todos los hombres son, con uno que falle por ahí le salió mal a alguien, dice, todos los hombres son iguales, pero hay hombres que sí son hombres. No sé a quién le estoy hablando, pero sí hay hombres todavía que son buenos hombres de Dios. Y entonces no podemos generalizar que no existen hombres de Dios todavía hay hombres de Dios. Hombres responsables que todavía sacan adelante la familia, y no vamos a decir que papá no es solo porque él anda engendrando hijos y los deja por allá uno, otro por allá, el otro por allá, el otro por allá. Ya no hayamos ni qué decir, pero bueno, eso es otra cosa. Pero este día, con tal de exaltar a los hombres, voy a decir algo un poquito mal de las hermanas, de las mujeres, de las mamás. Un poeta mexicano que se llamaba Paco Stanley, no sé si ustedes lo han oído, tiene un poema que se refiere al Día del Padre. Y él dice que la mayor debilidad, el mayor problema que tienen las madres es que durante la trayectoria de la vida de un niño, debido a que hay muchas madres que no tienen autoridad en el hogar cuando el papá no está, dice él que la madre siempre ha creado un estribillo que se llama cuando venga tu padre. Y entonces el niño se porta mal, el niño aquí, el niño raya la pared, el niño dice aquí, el niño hace berrinche, el niño hace para allá. Cuando venga tu papá, se lo voy a decir. Y el niño vuelve a hacer otra cosa y cuando venga tu papá, entonces dice, va creando un concepto, alimentando un concepto contra el padre, de tal manera que el padre viene, dice, del hogar, dice él, y allá él estaba afanado, trabajando en el tráfico y cuantas cosas, dice, él no quiere saber ya nada de trabajo, no quiere saber nada de nada, él lo que quiere llegar a casa a jugar con su hijo, pero cuando llega, dice, ya tiene una lista de acusados, y dice, y ya cuando en vez de los niños ir a recibir al padre, dice, lo que da, salen huyendo, salen a esconderse y todo, porque ya hay un estribillo ahí que ha ocurrido en todo el día, cuando venga tu padre. Entonces el padre dice, me tengo que comportar un hombre serio, dice, cuando veo que me cambiaron mi estilo o mi emoción, mi manera de venir a casa con alegre para ver a mis hijos, dice, ya me tienen una lista de acusados y lo que tengo que hacer yo es poner cara de serio frente a la vieja, dice él. Y entonces, si me porto mal con ellos, dice, qué abusivo, que eres violento y todo. Y si me pongo flojo y si me pongo un poco suave, dice, qué flojo eres. Entonces dice, no hay una manera de cómo yo pueda llegar a ellos, porque todo el mundo sale corriendo cuando me ve llegar, porque ya hay un prejuicio ahí durante todo el día, cuando venga tu padre. Pero yo sé que aquí no hay, eso es allá en el mundo. Pero él dice eso por los padres, pero hay padres que anhelan estar con sus hijos. Yo le voy a hablar ahora este día a los padres, a los candidatos a padre, a los futuros padres. Si desean escuchar la palabra de Dios, este día va a ser un día especial para ti. Quiero hablar acerca de un padre que se llamaba Jacob. ¿Cómo se llamaba? Jacob, en inglés. Jacob tenía 12 hijos
13, porque tenía una hija que se llamaba Dina, pero casi no se menciona en la historia, solo cuando nació y unas cositas ahí. Voy a ir un poco así largo y tendido hablando de la historia, pero donde quiero llegar yo les voy a decir cuándo va a entrar el mensaje. Ahorita solo voy a hacer una introducción, porque esta historia comienza en el capítulo 37 de Génesis y se termina como en el capítulo 48. Si yo hablara de todas las historias que ocurrieron allí, nos tardamos 2 semanas aquí, pero vamos a hablar acerca de este hombre, cómo este hombre se ve aquí como un hombre responsable de su familia a pesar de ser muy grande. Un padre que se desvive por sus hijos. ¿Cuándo entienden esa palabra desvivir? Un padre que se desvive por sus hijos, es el tema de esta mañana. Dice la Real Academia Española que desvivir quiere decir mostrar incesante y vivo interés, solicitud o amor por alguien o algo. Desvelarse, esforzarse, ansiar, anhelar, desear. Bueno, si no entiende una va a entender la otra. Pero Jacob, dice la palabra que Jacob amó a José más que a sus otros hijos y le hizo una túnica de colores solo para él. Los hermanos, cuando vieron eso, se enojaron muchísimo más contra José, quien tenía el don de soñar. Yo sé que hay quienes tienen el don de dormir, pero no estoy hablando del don de dormir. Él tenía el don de soñar y Dios le hablaba a través de sueños a José. Tuvo varios sueños. Él se los compartió a sus hermanos y entre más los hermanos escuchaban los sueños de su hermano José, más lo odiaban. Porque parece que había nacido diferente que ellos. A ellos no se les venía ni un sueño, ¿verdad? Como suele suceder con nosotros. A veces dice, sueñe, le dice uno a la gente, ¿cuál es tu sueño? Pero ellos confunden el tener un sueño, una visión, un anhelo con dormir. Pero no estamos hablando de dormir, estamos hablando de un sueño, algo que nosotros anhelamos tener. Y también que Dios lo usaba porque le manifestaba y le revelaba cosas del futuro a él en los sueños. Y eso no le gustaba a sus hermanos porque ellos no soñaban nada, pero ni la comida del otro día. Entonces, cuando José hablaba acerca de esto, ellos no lo querían. Dios le mostraba que iba a ser más grande que ellos. Eso era peor para ellos. Pero también lo odiaban porque él le decía a su papá, papá, estos me andan molestando, me odian, no me tratan bien. Porque dice que este niño había nacido en su vejez. Ese era el misterio aquí cuando veamos posteriormente. Porque Génesis 37:3 dice que Jacob había tenido a este niño en su vejez y para él era un tesoro haber tenido un niño ya siendo viejo, ¿no? Digan amén los viejitos, gloria a Dios, porque también en ese tiempo los viejitos tenían hijos también. Entonces, él era como la oveja negra de la familia, o si no, podríamos decir el sapo de la familia, y los sapos siempre son odiados, ¿no? Y siempre ellos, cuando él se acercaba y le decía, quítate metiche de aquí, hazte un lado, no tienes nada que ver con nosotros. Y el resto de hermanos, usted puede imaginarse estando ahí contra 10, 11 hermanos, ahí y él solito y era el menor. Entonces era una lucha tremenda que tenía él con todos sus hermanos. Pero José tenía una asignación del cielo sobre su vida. Y dice la palabra que un día los hermanos vieron venir de lejos a José, cuando Jacob lo mandó a ver dónde andaban ellos y los fue a visitar al campo, que le llevaba comida y cuando lo vinieron a venir dijeron, mira, ahí viene ese soñador. Le pusieron por sobrenombre soñador, porque José tenía muchos sueños. Vamos a matarlo, dijeron los hermanos, vamos a matarlo a ver si sigue contando sus sueños o qué va a pasar de sus sueños. Sus hermanos dijeron, vamos a matar a José, y entonces las palabras dice que ellos lo iban a matar, pero su hermano mayor Rubén dijo, no lo matemos. No vamos a manchar nuestras manos de sangre, y acordaron que no lo venderían. Génesis 37, 20, 21 dice eso. Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de las cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Mire, qué maldad, ¿no? Entonces, y ustedes ya saben la historia. Lo vendieron a los ismaelitas, el versículo 28.
En el versículo 28 dice: entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes medianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderes lo llevaron a Egipto. ¿A dónde lo llevaron? A Egipto. Grave es eso. José terminó siendo un esclavo, pero esto es lo que llama la atención, porque muchas veces nos enfocamos en lo que pasó con José, pero abandonamos lo que pasó con Jacob. Aquí está la historia de ellos, ¿no? Esta historia de José me encanta por lo que voy a decir, porque estoy mirando, yo quiero decirle a usted lo que un padre siente y sufre cuando un hijo es maltratado y cuando un hijo es tratado de esta manera. Porque también vemos en el capítulo 15 de Lucas la historia del hijo pródigo. Si fuera yo el que ordené el orden de los libros de la Biblia, le hubiera puesto la parábola del padre misericordioso y amoroso, pero le dicen la palabra del hijo pródigo, y hablan del hijo pródigo, pero no hablan de qué amor tan grande tuvo su padre cuando lo recibió. De eso lo dejan a un lado y hablan solo. ¿Quién no sabe la parábola del hijo pródigo? Aquí también todos saben de los hijos de José, de Jacob, pero Jacob tuvo una influencia muy tremenda y un papel muy importante que jugó aquí. Jacob estaba esperando a su hijo. ¿Qué le había pasado a su hijo José? Lo vendieron sus hermanos y lo llevaron a Egipto, pero él estaba esperando que su hijo regresara, porque lo único que había hecho él es mandarlo a que les fuera a dejar comida al campo, y supuestamente él tenía que regresar, pero nunca regresó. No sé si me van llevando en la mente la historia. Jacob estaba esperando que su hijo viniera, pero en lugar de eso, sus hermanos mayores de José tomaron las túnicas de colores y la tiñeron, porque mataron un animal y derramaron sangre sobre la túnica. Y cuando vinieron a la casa de Jacob, le dijeron: papá, esta es la túnica de tu hijo, ¿la reconoces? Vamos a Génesis 37, 31 al 34. Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se la comió. Sin duda despedazó a José. ¿Y qué habían hecho sus hermanos? Lo vendieron a los madianitas que iban hacia Egipto y se lo llevaron para allá. Entonces, ¿puede imaginarse que sus hijos saben que están engañando a su papá? Y él dice que tomó la túnica de su hijo y dijo: mi hijo está muerto, una bestia lo devoró. Imagínese usted que el papá había sido engañado por sus mismos hermanos e hijos de él. Mi hijo está muerto, la bestia lo devoró. Y ellos miran el dolor de su padre y aún así se quedan callados con esa mentira. ¿Sabe por cuántos años? Por 13 años. Usted puede imaginarse un padre sufriendo que su hijo murió cuando por 13 años no sabe nada de él. ¿Se va imaginando la historia? ¿Cómo se imaginaría un padre? ¿Cómo estaría un padre sin saber de su hijo por 13 años? Porque ya prácticamente murió, de acuerdo a la historia que le dijeron. Pero en realidad su hijo está vivo, pero en Egipto. Pero para impresionar a su papá, le dijeron que le llevaron la túnica teñida de sangre para decir que había sido devorado por un día. Pero que lo que pasaba es que este viejito ya no miraba bien, ya estaba algo ciego. Entonces dice que trataron de consolarlo, pero él desesperadamente lloró, porque según su hijo preferido había muerto, que una bestia lo había despedazado y que su sangre quedó regada por todo el camino, y llevó este luto por muchos años. No quería comer ni dormir, no quería saber nada, porque el hijo de su alma había muerto. Mientras tanto, José estaba llevando una ruta profética que Dios tenía para él, en donde de esclavo pasó a preso, y de preso terminó en el palacio. Y en el palacio terminó siendo el segundo hombre más grande sobre la tierra de Egipto, el segundo gobernador, segundo después del gobernador. Ahí surgieron una de historias, pero dejémosla ahí porque no
no voy a hablar de eso. Entonces, cuando ya José estaba en una posición que lo habían vendido y nos vamos a saltar hasta ahora a Egipto, ahora él es gobernador de Egipto, está de segundo lugar, que el gobernador le dio toda la potestad que él podía hacer y deshacer con todas las propiedades y vender granos, porque en otros países, en otros lugares había hambre y sus hermanos vienen por alimento. Y dice el Génesis 42:3 que su papá los mandó para allá, capítulo 42:3. Entonces los 10 hermanos mayores de José descendieron a Egipto a comprar grano. ¿Por qué? Porque en Canaán había hambre y en Egipto había bastante comida. Entonces dijo él, vayan allá a comprar comida, porque allá va a haber comida. Pasaron 13 años, llegan los hermanos de José pidiendo comida y José no se da a conocer a ellos al principio, pero después se da a conocer a ellos. No aguanta más, irrumpe en llanto, se echa a llorar. Inclusive la Biblia habla más claro y dice que mandó a todos los que lo rodeaban, a toda la gente que ayudaba ahí, que era parte del palacio, los mandó a un lado, y dice que se encerró él en el cuarto y empezó a llorar, porque él anteriormente ya se había dado cuenta que eran sus hermanos, pero él quería que ellos confesaran toda la historia de lo que había sucedido y que si todavía estaba vivo su papá. Eso era lo que él quería sacarle a ellos. Entonces, pero él los conoció, dice, de que los vio, pero ellos no lo conocieron a él. Y dice que él oía lo que ellos hablaban porque había un intérprete que oía todo lo que ellos decían. Pero ellos creyeron que José no entendía nada de lo que ellos estaban hablando. Entonces dice que él se metió a un cuarto y empezó a llorar a gritos, sabiendo que su papá todavía estaba vivo. Entonces, él se declaró a ellos y les dice, yo soy José. Piensen esto. A los 13 años, yo soy José. Su hermano, ellos se angustiaron porque dijeron, wow, este nos va a meter preso, nos va a matar o a ver cómo se va a desquitar de nosotros. Pensaron ellos, sus hermanos. Pero él les dijo, no se preocupen, porque los que ustedes quisieron hacer para mal, Dios lo encaminó todo para bien. ¿Cuántos saben que hay cosas que son trastornadas para muchas veces para nosotros? Y cuando nos esté yendo mal, me estoy yendo mal, y yo sé que me estoy yendo mal, y de aquí ya no voy a salir, y Dios va encaminando todo para bien. En la Reina Valera dice, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó todo para bien. Dígame, amén, gloria a Dios. No sé si le da gozo eso, porque a algunos parece que aunque oigan cosas preciosas de la Biblia no les da gozo. Están inertes ahí, relájese. Está en la casa de Dios, aquí le amamos, gloria a Dios, sonría que Cristo le ama. Bueno, sí, porque en la vida a veces nosotros queremos que todo nos vaya bien todo el tiempo y el Señor nos pasa por valles, nos pasa por problemas, nos pasa por enfermedades, nos pasa por cosas que nosotros no queremos ni oír, pero el Señor sabe por dónde va a salir. Dios sabe el pasado, presente y futuro. Tú no lo conoces, ni yo. Nosotros estamos esperando, estamos a la expectativa, ¿qué va a pasar en el futuro? Todo el mundo anda queriendo saber el futuro. Algunos hasta van hasta que le lean la mano y aunque le digan mentiras y le lean la bola de cristal. Y dice, usted va a hacer esto y va a hacer otro. Y se va a casar con un hombre guapo, con una mujer guapa. Y usted va a hacer la... Eso le gusta oír a la gente, pero no le gusta oír palabra de Dios. No le gusta oír lo que el Espíritu Santo dice. Porque a veces eso no nos gusta. A ninguno nos gusta que Dios dice casi. A menos que entendamos cuál es la voz de Dios y cuál es el plan de Dios para nosotros. Por eso nos pasa por diferentes lugares en la vida para que maduremos y crezcamos. Dios no está haciendo intencionalmente algo. Voy a pasar a este aquí para ver cómo me voy a desquitar con él. Dios no se anda desquitando con nadie. Dios permite cosas en nuestra vida para que nosotros salgamos triunfantes en nuestro problema, en nuestra situación que estamos atravesando. Aún con los hijos también. Estamos pasando, llevando la lucha, llevando el problema, llevando todo, pero el Señor sabe por dónde nos va a sacar. El Señor tiene la respuesta. El Señor sabe que tu problema va a ser solucionado porque Él le dará la respuesta. Y ya el pastor Frank empezó a profetizar, yo voy a empezar a profetizar yo también. Bueno, sigamos.
Entonces, él les dijo a ellos cuando se angustiaron que les declaró que él era José: no se preocupen, porque lo que ustedes pensaron hacer para mal, Dios lo usó para bien. Esto es interesante. Él les dijo: Dios me mandó adelante de ustedes para guardarle la vida. Oiga eso. Dios me mandó adelante de ustedes para guardarle la vida. Y no que qué malo lo que hicieron, pues lo vendieron. ¿Quién permitió eso? Dios. Dios permitió que lo vendieran. Qué feo, ¿no? Pobrecito Jacob aguantando 13 años. Pero Dios, fue el plan de Dios. Por eso dice allá él: ustedes pensaron mal, pero lo que Dios hizo fue planear que yo viniera a parar a este lugar ahora de gobernador, donde yo soy el jefe, yo soy el que mando y tengo a mi cargo toda esta porción de comida, de granos que hay aquí para darle a ustedes, para que ustedes no se mueran ahora de hambre. Y aquí toda nuestra familia será sostenida, y es un texto que lo voy a leer rápidamente, que está en Génesis 45, 9 al 11. Génesis 45, 9 al 11. Ahora, apresúrense, regresen a donde está mi padre. Digan: mi padre. Y díganle: tu hijo José dice: Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto, así que ven a verme de inmediato. ¿A quién mandó llamar? ¿A quién mandó llamar? A su padre. Qué bonito cuando un papá nos escucha, ¿no? Qué bonito cuando un padre nos escucha. Yo sé que, perdónenme los que han tenido padres violentos, malcriados, gritones, sinvergüenzas y cuantas desgracias, pero es bonito cuando un papá escucha a un hijo. Oh, cómo se siente fortalecido. Yo recuerdo que cuando papá hablaba conmigo, aún estando yo aquí, él en mi país, a mí se me calentaba la oreja cuando hablábamos una hora, media hora, porque él me decía, parece que como que él expresaba más que yo su emoción, y decía: me encanta cómo hablas, dice, dime tal cosa. Y cuando hablábamos de la Biblia, porque él también era pastor, y hablábamos de la Biblia, unos temas, y él decía: háblame, sígueme diciendo más. Y yo, cuando el teléfono ya parece que iba a echar humo, pero tardábamos horas hablando y hablando. Y ahora que no está, ¿cómo desearía yo que tuviera un minuto conmigo frente a frente hablando con él? Y los que lo tienen no los quieren. Y los que tienen a su papá no los pueden ni ver ahora, algunos. No estoy generalizando, porque no todos son así. Papá solo está fuera de control. Papá está fuera de onda. Papá no entra en la onda. Él está, ya no entiende, y hacen de menos a papá, porque papá parece que no entiende cómo yo quiero vivir. Pero eso es porque tú quieres vivir como tú quieres. Pero Dios siempre ha sido fiel, dándonos un padre responsable para que nos escuche. Ahora apresúrense y regresen a donde está mi padre, le dijo, y díganle que Dios me ha hecho señor de toda la tierra de Egipto. Así que vengan a verme de inmediato y podrán vivir en la región de Gosén, donde está cerca de mí, junto con tus hijos, tus nietos, tus ganados, y ahí te cuidaré, porque quedan 5 años de hambre. De lo contrario, tú y tu casa y todos tus animales van a morir de hambre. Le dijo, díganle todo eso que ustedes han visto aquí a mi papá. Díganle a mi padre acerca de la posición de honor que tengo aquí en Egipto. Wow, como el pobre viejito se va a asustar. Imagínense que lo vendieron. Él está pensando en que el animal se lo comió. Y ahora que resultan diciéndole que no está ni siquiera vivo, así en una situación donde lo encontraron como estaba, sino que ahora está en una posición de honor, estar de segundo en Egipto, en la gobernación. Eso era un alto honor en ese tiempo. Entonces le dicen, José despidió a sus hermanos y cuando se iba les dijo, no se anden peleando. Parece que eran peleoneros. ¿Cuántos peleaban con sus hermanos? No, levante la mano. Uno entre hermanos se pelea, ¿no? Cada rato se pelea. Algunos hasta se odian, pero eso no es bueno. Siempre reconcíliense con el Señor. Yo tuve una bendición tan grande de criarme con solo mujeres. Solo tengo un hermano y 7 hermanas tengo yo. Fue una bendición porque me trataban bien. Cada vez que quería comer solo les decía a una de ellas, había comido hasta
Bueno, mire, y se peleaban entre ellos. Mire Génesis 45:24, ¿qué dice? Génesis 45:24, a ver, mire, ahí dice la Biblia. Entonces José despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo: no se peleen por todo en este camino. Se peleaban ellos. Regresaron donde vivía su padre, pues, Jacob, en la tierra de Canaán. Ahorita vamos de Egipto a Canaán, para donde su papá. Esto está bueno. ¿Cuántos dicen amén? Ellos le dijeron: José todavía vive. Génesis 45:25-26. Mire lo que dice. Y ellos salieron de Egipto y regresaron donde vivía su padre Jacob, en la tierra de Canaán. José todavía vive. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le dijeron a su padre: y es el gobernador de toda la tierra de Egipto. Jacob se quedó atónito al oír la noticia y no podía creerlo. Yo considero un poquito a Jacob ahí, no lo critico, porque muchos de nosotros, ¿cuántos saben que a veces pasan cosas difíciles en la vida? Te dijeron en el hospital: usted de aquí, de esta enfermedad, ya no se levanta, usted se va a morir, usted tiene 2 meses o tiene 3 meses, o usted tiene esto y lo otro y ya no va a poder, tu hijo ya no se va a levantar, tu hijo de ahí, pobrecito, ya no va a pasar de lo mismo y todo. Y entonces yo no critico a Jacob, porque a veces nosotros, Dios hace cosas grandes entre nosotros, y cuando Dios hace las cosas y los milagros portentosos, decimos: no lo puedo creer. ¿Y cómo no lo va a creer si Dios puede hacer cosas grandes? ¿Cuántos saben que Dios hace de la nada cosas grandes? Entonces él dijo, bueno, dijo él, posiblemente, pero no lo podía concebir en su cabeza. Pero los siervos que le dije: tu hijo todavía vive. ¡Qué noticia! ¡Qué notición! ¿Cómo se hubieran sentido ustedes que a los 13 años le den una noticia de eso, después que creyó que su hijo había sido devorado por una fiera? Y ahora resulta diciéndole: tu hijo aún vive. ¿Cuántos están aquí? Tu hijo aún vive. Piensa en su hijo. Tu hija aún vive. Tu hijo aún vive. Posiblemente tu hijo está muerto físicamente, no está muerto físicamente, pero hay padres los cuales sus hijos andan apartados de Dios, y Dios en este día viene a decirles: tu hijo todavía vive. Tu hijo todavía vive, tu hija todavía vive. Puede ser que perdiste las esperanzas, ninguna institución te ha podido ayudar, nadie te ha podido ayudar, ni el doctor, ni el psicólogo, ni el parapsicólogo, ni el pero Dios dice todavía en este día, aunque no haya esperanza, tu hijo todavía vive. Tu hijo todavía vive. Yo no dejo de gritar lo que Dios puede hacer. Tu hijo todavía vive. Puede ser que ande caminando como sonámbulo todavía, con vida física, pero espiritualmente está muerto, pero tu hijo todavía vive, porque la promesa de Dios está ahí todavía en su corazón y en su mente, y esa no termina, porque Dios no puede dejar avergonzado a nadie, porque dice la Biblia: el que cree en Dios no será avergonzado. Aleluya. Ya agarró fuego aquí la cosa. Tu hijo todavía vive. Ah, no, pastor, pero me dijeron que ya él ya no tiene esperanza en Cristo. Tu hijo todavía vive. No, que me dijeron, mira, a veces andamos creyéndole más a la gente por todos lados de su hijo, que ya no hay esperanza en el hijo, en la hija, pero la promesa es que un día los presentamos al Señor, un día los dedicamos al Señor, y yo sigo diciendo: en el mío, mi hijo todavía vive. Mi hijo tiene vida en Cristo Jesús. No importa dónde esté metido y dónde ande haciendo cosas, pero él tiene la esperanza, y ahí tiene la promesa que mi hijo todavía vive, y el Espíritu de Jehová vendrá sobre él y todavía vive. Amén. Porque no es que esté muerto físicamente, él todavía está vivo, anda caminando, pero su vida está muerta, pero va a revivir en el nombre del Señor. Su vida puede revivir en el nombre del Señor. Todavía vive. Hay esperanza para José. Digamos que su hijo es José. Él es el gobernador de Egipto. Jacob se quedó atónito, perplejo, y ya habían pasado 13 años. Jacob no podía creerlo. Sin embargo, cuando le repitieron todo lo que José les había dicho, y cuando vio los carros que habían enviado, esto me gustó. Dice que su espíritu revivió. ¿Qué quiere decir un espíritu que se reaviva?
Volvió a la vida, pues. ¿Cómo podía estar en 13 años el pobre viejito? Ya estaba ya como muerto espiritualmente, emocionalmente, espiritualmente, porque su hijo ya no lo iba a volver a ver. ¿Sí me entiende? O sea, ya no había esperanza. Pero dice que su espíritu revivió. No es que él estaba desanimado y se animó. La palabra revivió quiere decir su alma volvió a resucitar. Eso quiere decir. Porque ¿cuántos saben que a veces las cosas de la vida nos marchitan y andamos un poco hasta cabizbajos así? Y luego nos nota la gente en la cara. ¿Se siente bien, hermano? Se siente bien, hermano, porque luego sale a relucir todo lo que sentimos por dentro. Sale a relucir en nuestra cara. Y a veces, no hay necesidad ni de preguntar, pero a veces nosotros preguntamos, ¿verdad? Cuando miramos a alguien triste, angustiado, afligido. Entonces, sí, mi hijo está en la prisión, mi hijo está usando drogas, mi hijo está en la borrachera, mi hijo está aquí. Y es cosa seria, es cosa triste. Pero el Señor está ahora para decirte aquí que tu hijo vive. No importa dónde esté, tu hijo vive. Aleluya. Ay, ay, ay. Se reanimó. Por 13 años Jacob estuvo como muerto en su alma. Su vida no tenía propósito. A veces se nos van las emociones, se nos van los planes, se nos van las visiones, se nos van todo lo que sentimos cuando estamos en la obra de Dios, porque nuestro hogar se destruye, nuestro hogar, nuestros hijos y todo, pero Dios es el único que puede armar de nuevo todo lo que el diablo destruye. Dios viene para rescatarlo porque dice que Él vino para matar, robar y destruir, pero Cristo vino para dar vida y vida en abundancia, amén. Porque el diablo divide, pero Dios une. Papá, que estás aquí, el Señor está a punto de hacer un milagro en tu alma y ese luto que has tenido por la pérdida no física, sino espiritual de ese hijo, el Señor hará un milagro y hoy el Espíritu de Dios despertará tu espíritu y habrá transformación entre padres e hijos. Y algún papá tiene que recibir esa promesa. Algún papá tiene que recibir esa promesa en el nombre de Jesús. ¿Cuántos papás hay aquí? Levanten la mano. Hay 4, 5, 6. Pues yo vi que pasaron como 100 aquí. Dice que José cuando vio los carros que venían, imagínense que, Jacob, José había mandado una caravana de carros presidenciales. ¿Cómo ve eso? Dice que llegaron a pararse al frente de la casa de Jacob. Venía una caravana de siervos y venía, usted puede imaginarse que un presidente venga a su casa y venga una caravana y vengan los del servicio secreto y todo y vengan ahí toda la comitiva y también el carro ¿cómo se llama? Que venga la bestia ahí. Los hermanos dicen que así se llama, limusina, quería decir yo. Venga la limusina de lujo ahí y se paren frente a su casa y traen de todo ahí. El gobernador de Egipto, que estaba en segundo mando, José, había mandado toda esa gran caravana. Y entonces cuando ya me imagino el viejito mirando por la ventana, nunca había visto eso, que se acercaran ahí a su casa con todo ese trajín de cosas que venía ahí, con regalos y todo y todo. No era una limusina como los de ahora, no se vaya a imaginar, eran carruajes de lujo, pero esos eran caballos de esos de raza, no, de esos caballitos viejos que teníamos allá donde nos montábamos nosotros allá en el campo. ¿Cuántos se subían a los caballos sin costal y a veces que se llenaba uno de su... Yo me subía a ellos cuando era niño, me subía a los caballos de mi abuelito allá, con un lazo nomás, pero caballitos pobres, saber de qué raza eran. Pero bueno, estos eran carruajes de lujo del gobierno. Y se pararon ahí, y los caballos haciendo ahí y todo. Y cuando vio el viejito ahí que toda la caravana que venía, dijo, eso nunca había visto yo. Su hijo lo había mandado para que lo vinieran a recoger con toda la familia, para llevarlo allá al palacio. Mire a dónde el Señor nos quiere llevar.
de estar allá en hambre, estaban allá y los va a llevar ahora al palacio. ¿Cuánto les da gozo que el Señor, después de estábamos perdidos en el mundo y no servíamos para nada, y ahora nos tienen en el palacio comiendo en la cena, en la mesa con Él? Gloria a Dios. Así Dios quiere, padres, que tus hijos también coman a la mesa contigo, con el Señor. Y dice que el Señor hará un milagro, yo sé. Y hoy el Espíritu de Dios despertará tu espíritu y habrá transformación. Y esta es la promesa. José aún vive. Y dice la palabra que Jacob exclamó: debe ser verdad. Mi hijo José está vivo. Algún padre que lo entienda por el Espíritu va a declarar fuerte: mi hijo vive. Diga el nombre de su hijo: mi hijo. Aunque mi hijo Lemmy ya está viniendo aquí en la iglesia en la mañana, pero yo todavía sigo diciendo: mi hijo vive, porque él le falta que despierte todavía. Que ya dije que es ministro del Señor. Y le voy a seguir diciendo que el diablo le ponga en la mente: ¿qué? Pobrecito, está más frío que un sapo. No, él se va a levantar, porque él vive. Él está vivo. Tu hijo puede ser que ande todo trastornado, pero él vive. Y eso dice que lo confortó a él. Mi hijo José, mi hijo, diga ahí el nombre. Natanael, diga mi hija, mi hijo, y diga el nombre, que están vivos con el propósito de Dios. Amén, diga amén. Esa es la palabra de parte de Dios. Yo vengo a recordarte, papá, tu generación está viva. Tu generación está viva. Tu generación tiene propósito. No está todo perdido porque no se han muerto físicamente, porque ahí sí se termina la esperanza, porque si se mueren, pero si están vivos físicamente y todavía andan ahí todos tambaleando, todavía hay esperanza, porque el propósito de Dios es que tengan vida y vida en abundancia. Amén. Tu generación le servirá al Señor, papá. Génesis 48, 15 al 16, mire lo que dice: el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy. Veamos. Dice: luego bendijo a José con las siguientes palabras: que el Dios delante del cual caminaron mi abuelo Abraham y mi padre Isaac, el Dios que ha sido mi pastor, diga, el Dios que ha sido mi pastor, diga, toda mi vida, hasta el día de hoy, el ángel que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos, que ellos preserven mi nombre y el nombre de Abraham y de Isaac. Aleluya. Mire, estaba hablando de todas las generaciones. Y todas las generaciones son bendecidas a través de nosotros. El Dios que ha sido mi pastor. Y mire, aquí hay un asunto bien interesante. José, cuando se juntó Jacob con José, se desgarraron, se abrazaron y no podía hablar uno al otro de la impresión tan grande. ¿Y sabe qué hizo José? ¿Sabe qué hizo José? Le trajo a sus dos hijos a presentárselos a su papá, porque él ya se había casado allá en Egipto y ya tenía dos hijos, a Efraín y Manasés, y se los trajo al abuelito Jacob a que orara por ellos, para que los bendijera. Ya Jacob no podía ver, ya estaba viejito, díganme los viejitos, y los trajo a los dos niños, sus nietos. Entonces Jacob puso la mano derecha sobre Manasés y luego le puso la mano izquierda sobre Efraín, que era el menor. Y José se enojó y dijo: no, papá, ha sido el mayor el que tiene la bendición más grande. Que le trajo los nietos y está chistoso esto. Y Jacob vio que, y José vio que su papá ya no miraba bien y le puso la mano sobre Manasés y luego esta sobre Efraín. Y vino José y las cruzó. Jacob. Sí, gracias. Se las cruzó. Él las cruzó, pero aquel le estaba poniendo la mano que se las pusiera. No. No, mijito, le dije: yo soy profeta, yo sé lo que estoy haciendo. Se lo estoy parafraseando, ¿no?
Entonces, Jacob había sido el menor y sabía la bendición más grande. Y él dijo, usted tranquilo, mi hijo, que yo sé lo que estoy haciendo. Yo soy profeta y bendijo a Efraín, pero ahí en esa bendición, mire lo que dijo. El Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta el día de hoy, el ángel del Señor que me ha salvado de todo mal, bendiga a estos muchachos. Jacob no simplemente dijo, que Dios te bendiga, mi hijo. Así como nosotros hacemos, ¿verdad? Que Dios te bendiga, mi hijito. No, él los agarró y les echó la bendición y hasta los ungió allí, amén, y oró por ellos. Nosotros debemos de ungir, hasta nuestros nietos debemos de ungir también. Y nuestras generaciones que vienen también debemos de romper el ciclo vicioso que solo, que bendiga, mi hijo, que te vaya bien. No, bendígalos en el nombre del Señor. Párese en la brecha, en la raya y bendiga a su familia en el nombre del Señor para que sean benditas todas las generaciones que vienen detrás de usted. Es que no nos paramos en la brecha. Yo les he dicho un montón de veces que hemos hecho con mi esposa, nosotros hemos parado en la brecha y decimos, no, aquí no, diablo, aquí no pasas, de aquí de este lugar no pasas. Aquí, como dijo un predicador el sábado pasado que fuimos Pastor Melvin en la convención de caballeros, dijo, es más fácil echar al diablo cuando está en la orilla de la línea, dice que se entre y después quererlo sacar. Hay que echarlo cuando está queriendo entrar en la orilla de la frontera, en la línea, hay que echarlo para afuera en el nombre del Señor. ¿Qué quiero decir con eso? Que a veces hay síntomas y nosotros no hacemos caso, miramos síntomas en la familia como que se está queriendo distorsionar y no hacemos nada. Entonces ahí el diablo se va metiendo y metiendo y metiendo. Ahora sáquelo de adentro de la casa, vamos a ver cómo hace. No deje que entren espíritus diabólicos a su casa. Saque todo aquello que es... no, es que mejor mi hijito aquí, pobrecito, mejor que se eche sus cervecitas aquí adentro y no que ande en la calle. Saque al diablo todo lo que agarre ahí para afuera en el nombre de Jesús. Primero, ahorita voy a entrar al mensaje. Un buen padre conoce a Dios y camina con Él. ¿Cómo dije? Génesis 48:3 dice que Jacob le dijo a José, el Dios Todopoderoso se me apareció en la aldea de la luz, en la tierra de Canaán y me bendijo. Mira esto, Jacob tuvo muchos errores, pero Dios caminó con Jacob aún en medio de las debilidades. Y el padre que está bendiciendo a su nieto le está diciendo, mi pastor que ha estado conmigo durante todos esos años, ese mismo a quien yo he conocido, te bendiga a ti, mi hijo y nieto mío. Déjame decirte algo, padre, tú y yo podemos tener muchos errores en la vida, pero hay una cosa que tenemos que esforzarnos, es por conocer a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Tú solo no puedes. Tú solo no puedes. Yo quiero ser un padre que conoce a Dios y camina con Él. Dios caminó con Jacob cuando él estaba escapando de su hermano. Dios caminó con Jacob cuando él estaba siendo engañado por Labán durante 14 años. Dios caminó con Jacob cuando Jacob estaba siendo destrozado por la venganza de su hermano Esaú. Pero Dios no dejó a Jacob ni un solo minuto de su vida. Padre, no tengan miedo porque el Dios que estuvo con Jacob también está contigo caminando en todas tus jornadas de la vida. En tus desiertos, en tus montañas, en tus manantiales, en tu lloro, en tu tristeza, en tus días de abandono. Sea un hombre que conoce a Dios, porque los hombres que conocen a Dios son diferentes. Los hombres que conocen a Dios son diferentes. No va a ser usted igual que los mundanos, porque entonces es igual que el mundo. Usted tiene que ser diferente. Papá, tú tienes que ser diferente. No, que aquí yo mando, que soy macho. Olvídese de esas tonterías allí. Delante del Señor todos somos iguales. Cierto que el Señor nos dio un liderazgo, ser cabeza, el líder del hogar, pero esa es otra cosa, es algo que eso no lo funge. No hablo de eso. No. Sus hijos no pueden ver cuando Jacob salió después de haberse encontrado con el Señor y de haber ganado. Sus hijos posiblemente preguntaban, papi, ¿por qué estás cojeando? Mi hijo le dijo, es porque conocí a Dios. ¿Se acuerdan cuando él estaba peleando con un ángel? Y entonces dice, ¿conocen tus hijos tus cojeras? Estoy hablando metafóricamente. ¿Conocen tus hijos la marca de tu vida espiritual? ¿Conocen tus hijos la marca de un hombre que ora? ¿Conocen tus hijos la marca de un hombre que vive la palabra? ¿Conocen tus hijos la marca de un hombre que perdona? ¿Conocen tus hijos la marca de un hombre que extiende compasión en vez de venganza? No, ahora sí me las vas a pagar. No, olvídese otra vez de esas cosas. Tenemos que tener más amor.
¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que extiende compasión en vez de venganza? ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que en la mesa, en el comedor, no habla mal del pastor? Porque a veces hacen tacos del pastor también. Sino que bendicen al pastor y a sus líderes. Señor, bendícelos, Padre. Que oigan tus hijos que los bendicen en vez de estarlos criticando. ¿Conocen tus hijos las marcas de un hombre que es fiel a su esposa? Y no ande mujeriego. Ay, aquí yo soy macho y yo puedo tener 2, 3 mujeres. Mi papá dijo que 7 son para un hombre, me decía uno. No puede ni con una, les digo yo a los hermanos o a los impíos cuando me dicen así. No pueden ni con una y van a tener 7. Solo para tener hijos, sí, ahí sí, son buenos, parecen cuyos. Creo que ni conocen ese animalito, solo los que son del campo como yo. Porque el regalo más grande que un padre puede dar a sus hijos no son carros, no son casas, no son becas, no es ropa fina, no es cosas costosas. El regalo más grande que un padre puede dar a sus hijos es que ame a Dios y que ame a la mamá de sus hijos. ¿O no? Algunos no dicen amén, yo sé, porque no están acostumbrados a oír eso. Pero segundo, ya voy a terminar. Miren, el mensaje está cortito, la introducción está, ¿verdad? Pero ahorita, un buen padre modela a Dios en el hogar. Jacob tuvo muchas fallas, pero en medio de las debilidades él le modeló a Dios. Ellos vieron lo siguiente en Jacob, miren, vieron cómo él perdonó a Labán, vieron cómo él perdonó a su hermano, se reconcilió con él. Ellos vivieron como hasta el final, los días de Jacob, cómo él estuvo fiel, se mantuvo fiel a Dios. Ellos lo vieron. Diga conmigo, mis hijos estarán bien. Diga usted, mis hijos estarán bien. Yo también voy a modelar a Dios. Diga usted, yo solo les modelo el perdón, les modelo corrección. Miren lo que dice Génesis 49, 3, 7. ¿Qué dice? Rubén. Bueno, les quiero decir esto. Cuando Jacob ya estaba ciego y ya iba a morir, vinieron todos sus hermanos a donde Jacob, perdón, siempre me confundo con José. Vienen todos sus hijos, desde Rubén hasta el más grande, hasta Benjamín, y el más pequeño, y le dice, vengan que los voy a bendecir. Y puso las manos sobre Rubén, el mayor, y le dice, Rubén, tú eres mi hijo mayor, mi fuerza, hijo de mi juventud. Eres el primero en rango, el primero en fuerza, pero eres tan impetuoso como la inundación. Y ya no serás el primero porque te acostaste con mi esposa y deshonraste mi cama matrimonial. No era su mamá, sino que era la otra mujer que tenía Jacob, ¿no? Y luego Simeón y Leví le dijo a ellos, son tal cual, el uno para el otro. Sus armas son instrumentos de violencia, que jamás tome parte yo en reuniones de estas, que nunca tenga nada que ver con sus planes. En su enojo asesinaron hombres y por diversión mataron bueyes, y maldito sea su enojo. Le está hablando ahora, a unos está bendiciendo y a otros le está diciendo la justicia. Está justiciándolos. Y uno de los hijos hay que bendecirlos, no maldecirlos. Escuche bien, por el Espíritu de Dios, Jacob trajo justicia sobre el que tenía que traer justicia y le modeló a sus hijos. Un hombre que perdona, pero que teme a Dios por encima de todos sus hijos. Hay veces que hay quienes, por no ofender a los hijos, no hacen ni dicen cosas que debe de decir para corregir. Pero la diferencia entre él y Elí, ¿cuál es? Elí estaba allá en el templo, sus hijos acostándose con prostitutas en la puerta del templo y él ministrando adentro, y era un relajo que tenía ahí. Nunca dice que los molestó ni les dijo nada. Así hay muchos padres ahora, los hijos hacen y deshacen. Pobrecito mi hijo, que no sé qué, que aquí, que allá, y ahí se lo llevan dándole toda la cuerda que ellos necesitan. Y resulta que no importa lo que estén haciendo, al papá no le importa, pero usted tiene que ponerse en la brecha. Ya lo dije anteriormente, tenemos que ponernos en la brecha. Entonces, tenemos que ser padres no que modelan maldición, pero que modelan justicia y corrección. Aprendas eso. No es que tú ves a tu hijo, así no está bien. Como cuando te llevan una televisión robada y tú no preguntas, ¿de dónde traen esta televisión? No, porque ahora viene en bicicleta y se fue a pie. ¿De dónde traes esa bicicleta? No, le preguntan. ¿Qué bendición tiene este niño aquí? En su cuartito tiene de todo, sí, pero saber de dónde lo trajo. Los papás, muy bien, aleluya, gloria a Dios.
Dios va a hacer la obra, Dios va a hacer la obra, Dios te hará. Te está diciendo, estoy esperando que tú te comportes como un hombre de Dios en tu casa y que pongas en orden tu casa. ¿Cuánto les gusta poner en orden su casa? Mira, hay 3, gloria a Dios, con eso me conformo. ¿Cuántos quieren poner en orden su casa? Amén, hay que ponerla en orden para que Dios se glorifique, si no, ¿cómo? Si hay cosas ahí que estorban. Orando y orando y orando y hay cosas que no la saca de ahí. Con un hermano que, pobrecito, él era nuevo, estábamos haciendo a una célula y me dice, a una célula, a un discipulado, y me dice, pastor, fíjese que yo he tenido esto y iba con los brujos y tengo un montón de piedritas aquí, y tenía unas cosas ahí trabadas en la pared. Le dije, ¿sabes qué? ¿Quieres ser libre? Tira todo ese relajo de cosas, échalas al fuego y todo lo que anda en la bolsa y todo, y saca todo lo que no es de Dios ahí, porque aquí mora el Señor, es el centro de este hogar. Así que de ahora en adelante que tú te convertiste a Cristo, todas las cosas, porque la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? ¿O no? Pero si son hechas nuevas, pero tú vives igual como el mundo, entonces ¿qué nuevo hay? Digan que sea ouch, pero diga algo. Bueno, entonces me dijo, ayúdeme a orar. Bueno, le dijo, ¿qué tienes aquí adentro? Y me dijo, tengo un poquito de droga, tengo unas cosas de los brujos que me dieron. Y saca todo eso ahorita en el nombre. Mire, el muchacho fue libre, oramos por él ese día. Viera que yo sentía que iba a recibir hasta el Espíritu Santo, hasta hablar en lenguas del muchacho. Cómo Dios lo liberó cuando sacó toda aquella pudridumbre que tenía adentro. ¿Cómo iba a sentir la gloria de Dios? Se sentía oprimido el pobre, se sentía todo sin libertad, porque adentro ahí de su casa habían cosas que no permiten adorar a Dios, que Dios se glorifique. Dios no se va a glorificar en un lugar donde está entre aquí y allá, que hay de esto y de ahí del otro. No, Dios se glorifica cuando nosotros lo buscamos en un lugar limpio, en un lugar santo, porque nuestra casa es santa, dedicada para Jehová. ¿Cuántos han dedicado su casa para Jehová? Padre, y estoy hablando de los papás porque ellos son los que tienen que tomar ese liderazgo. Santifique su hogar. Ahí no entra cosa mala, entra la gracia de Dios, mora ahí en ese hogar, para que Dios se glorifique. Yo sé que algunos no me están mirando muy bien, pero es la verdad. Dios no te va a dejar avergonzado, ya te lo dije. Yo le pido al Señor que nuestros hijos puedan ver un hombre, un padre que les modela a Cristo en el hogar, no solo que modela cosas bonitas, que modela corrección, porque Dios también nos corrige, que modela justicia y que modela misericordia. Último, ya nos vamos. Un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Otra vez, iglesia, un buen padre siempre tendrá una palabra de bendición para sus hijos. Y mira la palabra que le dijo a José, solo vamos a ver de uno nomás, 49:22 dice, rama fructífera es José. Rama fructífera junto a una fuente cuyo vástago se extiende sobre el muro. Le causa una amargura, aborrecieron los arqueros, pero su arco se mantuvo poderoso. Estaba profetizando él. No desprecie la bendición que está en tu boca. No digas, pastor, yo he cometido muchos errores, no tengo autoridad. Mentira del diablo. Tu papá tienes autoridad y el poder de Dios para hablar, para decir cosas que Dios te ha dado como hijo de Dios. Abre la boca, porque cuando la cierras no estás haciendo la función de papá. Solo dices ciertas cosas y yo no, es que lo voy a ofender. No, di lo que tienes que decir, porque Dios te ha dado la autoridad y el poder de su espíritu para que digas lo que funciona y lo que no funciona y lo que no debe estar allí. Modélale. Un buen padre siempre tiene una palabra de bendición para sus hijos. Póngase de pie. Yo sé que muchos de nosotros fuimos maltratados por las palabras de nuestros padres. No sirves, estúpido, cabezón, cabeza de teflón. Pero hay algo que yo te quiero decir. No solamente dile a tu hijo que lo amas, estoy orgulloso de ti, échale ganas, amén. Eres inteligente, tú vas a salir adelante en el nombre de Jesús. Hable palabra de Dios en sus vidas, amén. Entonces, 3 cosas que se lleve este día. El padre de la casa, camina con Dios, modela a Cristo en la casa y bendice siempre a tus hijos. Amén.